Mira, la candidatura mía a la Cámara Valle por el Pacto Histórico descansa como en dos pisos. El primer piso son las propuestas de base, las propuestas de política dura, y la segunda son las propuestas de políticas públicas o de programas que se dan a implementar para fortalecer lo del primer piso. ¿Qué es el primer piso? Empoderar la juventud. ¿Cómo se empodera la juventud? A través de contribuir a que se genere un movimiento político juvenil, de muchachada, que llamo yo. Ese movimiento político debe nacer, obviamente, con el sombrero de un partido, en este caso el partido que me está dando la bala a mí, que es la Colombia Humana, pero advirtiendo que no es posible pretender que un partido rígido vaya a coartarle a la juventud la posibilidad de que crezca o se diversifique. Esto querría decir que es posible que ese partido, ese movimiento político, termine siendo independiente a futuro. Dos, ese movimiento político debe ir de la mano con una escuela de formación. Esa escuela de formación a esa muchachada debe girar en torno a tres ejes. Primero, formación política. Hay que entender qué es la política. La política es el acto civilizatorio por esencial de la humanidad. Si no tenemos la política como escenario, no vamos a aprender a resolver ni los conflictos que generamos, ni los acuerdos para mediar nuestros intereses, que son diferentes todos. Segundo, formación en gestión pública. ¿Qué significa eso? Si los muchachos y muchachas se están empoderando es para que tengan vocación de poder, y esa vocación de poder seguramente va a llegar a los espacios públicos. El muchacho y la muchacha tienen que aprender qué es el Estado, cómo funciona en las tres ramas del poder, pero también cuál es el rol de un concejal, de un diputado, de una alcaldesa, de una gobernadora, de un ministro, de un presidente, de un congresista, porque si van a llegar, tienen que llegar para algo, porque estamos hablando de empoderar. Y tercero, formación en gestión económica y social. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un líder que digas, no quiero ir a la gestión pública, no me interesa ser concejal o alcalde o congresista, pero yo en cambio sí quiero ser un líder de un proyecto económico territorial, de un proyecto cooperativo, de un proyecto medioambiental, de un proyecto educativo, de un proyecto deportivo, cultural. Ahí tú tienes que tener elementos fundamentales para hacer gestión económica y social. ¿Esto qué requiere? Esto requiere, o qué permite, perdón, permite que usted, yo puedo ser alcalde o congresista y usted no, pero usted es el líder en un territorio o en un municipio o en un departamento de un proyecto de pescadores, de un proyecto de artesanos, de un proyecto de empresarios del calzado o del turismo, que tenga la mentalidad del emprendimiento social. Esto se llama economía social. Con eso estamos listos para que esa juventud empoderada y con participación política y participación social comience ahora sí, a hacerse las preguntas y a intentar las respuestas de los 4 temas en los que yo identifiqué que está la reivindicación de la muchachada. 1, educación. ¿Qué pide la muchachada? Derecho a tener educación universal, gratuita, pertinente y de calidad. Allí hay que trabajar de la mano con los jóvenes. Yo como congresista no puedo sacar de la manga un proyecto de ley porque a mí me parece. Debo concertarlo con esa juventud que está en ese proceso de empoderamiento hacia el futuro. Y quien diga que no se puede, que en Colombia no hay recursos para dar educación gratuita, de calidad, universal, está mintiendo. Porque es fácil demostrar que países capitalistas como Alemania, como Canadá, incluso muchas partes de Estados Unidos, como España, como Francia, como Noruega, como Italia, tienen proyectos de educación al más alto nivel, incluso a nivel de doctorado, que valen simbólicamente mil euros el año. Y aquí, ¿cuánto le vale a un estudiante de cualquier estratificación hacer una maestría o hacer un doctorado? Tiene que empeñar la vida por los próximos 20 años. ¿Qué hay que hacer con la educación? Además de meterle mucho elemento de reforma curricular, de los procesos propedéuticos, de los sistemas de evaluación, tanto al docente como al educando, de sistemas de adaptación de tecnologías didácticas, de ambientes educativos, se requiere
que haya presupuesto. En Colombia hay 87 billones de pesos en exenciones anuales, exenciones de IVA, exenciones de renta, exenciones de patrimonio. Con solo que una tercera parte de esas exenciones se lograran recuperar para inversión en educación, ya tenemos saldada la educación pública, gratuita y universal. Segundo, temas económicos. Los muchachos que decían, ¿qué me decían a mí en el estallido? Queremos trabajar, queremos generar ingresos, queremos emprender, pero no queremos tener trabajo miseria, no queremos tener ingresos miseria. Bueno, si queremos eso, Colombia no tiene un capitalismo desarrollado. Al contrario de lo que muchos dicen, en Colombia no existe capitalismo, existe un precario capitalismo. Existe más bien un feudalismo económico. Y además aquí en Colombia, los grupos llamados empresariales, casi todos con honrosas excepciones, son grupos de llamados empresarios, que yo llamo pseudoempresarios, o clanes familiares o políticos que abrevan de la teta del Estado en rentas y en patrimonio, y así es muy fácil hacer empresa. Lo berraco, lo difícil, es ese pequeño, ese mediano que invierte un capital, que se endeuda, que monta un negocio, que comienza a generar empleo, a pagar impuestos. Allí está. Entonces necesitamos una capilaridad empresarial fuerte, que el Estado apoye al micro, pequeño y mediano empresario, que son los que generan empleo. ¿Empleo para quién? Para ustedes, para la muchachada. También esa muchachada del lado de esas empresas, de esa gran capilaridad de tejido empresarial, va a poder desarrollar sus propios emprendimientos. Entonces tú eres un técnico o un ingeniero de sistemas, o de mecatrónica, o de robótica, o de biomédica, pues tú podrás montar tu emprendimiento porque hay un circuito virtuoso de empresas que te llevan en esa movilidad social y económica a competir y a entrar al mercado. No hay otra forma de generar puestos de trabajo dignos, competitivos y que le garanticen a la muchachada que no estudien para perder el tiempo, que no salgan de la universidad a caminar 2 años o 3 años para ganarse un salario mínimo o un salario y medio mínimo. Tercero, necesitamos combatir el hambre. Yo pude evidenciar que existe el hambre en Cali. Si existe el hambre en Cali, ¿qué no existirá en Buenaventura? ¿Qué no existirá por allá en el Dobio? ¿Qué no existirá en el Águila? En los sitios más recónditos del departamento y del país. ¿Qué dice la muchachada? Necesitamos que esa olla comunitaria, que fue la salvación de mucha gente en el estallido social, se convierta, y es mi propuesta, en unos proyectos de economía social sostenibles y sustentables en el tiempo. Porque hoy hay empresarios comprometidos en apoyar esas ollas. Están dando donaciones de mercado, etcétera. Pero eso se cansan. Pueden durar 1 año haciendo la filantropía. Necesitamos no depender de la filantropía. Necesitamos depender de nuestro propio esfuerzo organizativo y de nuestra propia capacidad de crear empresa a partir de la necesidad de calmar el hambre. Y eso, nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando con mi equipo para esas ollas comunitarias convertirlas en empresas sociales de alimentación. Esas empresas inclusive a futuro pueden terminar manejando los comedores comunitarios que hay en los barrios y, lo más importante, pueden terminar manejando los programas de alimentación escolar, que hoy en una ciudad como Cali, que tiene más de 370 instituciones educativas, solo hay 4 operadores del PAE. ¿Por qué? ¿Por qué no entregarle el PAE a la comunidad por comunas? Para que allí se creen proyectos de economía social donde las madres, donde las señoras, los señores trabajen porque van a alimentar a sus propios hijos en sus escuelas. Un padre que sabe que su hijo lo tiene allá no va a permitir que le entreguen a raciones disminuidas o vinagres pasadas de cocción o lo que sea parecido. Que es que sale más caro contratar 15.000 o 20.000 almuerzos diarios o raciones diarias en la comuna 16, que más bien darle a un contratista 80.000 raciones diarias. ¿Sale más barato? Sí, sale más barato para él, pero la utilidad que se la gana él. En cambio, si aquí así salga 1.000 o 2.000 pesos más costosa la ración, esos 2.000 pesos le están quedando ¿a quién? A las mujeres que cocinan, a la gente que ayuda a comprar y a vender los insumos, el campesino de cercanías, al transportista que ayuda a traer y a llevar insumos y comida. Es decir, se genera una cadena de economía local, de economía de territorio, que es lo que tenemos que aprender a trabajar en Colombia, y eso ya lo hicieron los países europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, así fue como salieron al otro lado. Yo no estoy hablando de nada nuevo, no me estoy inventando absolutamente nada.
Cuarto o tercero, dentro del mismo tema del hambre y el tema del empleo, yo estoy proponiendo que se hagan las alianzas privado-sociales o privado-comunitarias. Así como existen las alianzas público-privadas, público-privadas, que es para hacer carreteras, aeropuertos, gasoductos, puentes, etcétera, que son mega obras. Pueden existir alianzas privado-comunitarias. Usted es un empresario mediano o grande que se pone de acuerdo conmigo, que soy comunidad, que somos, no sé, 3, 4, 5, 6 barrios, una comuna, y vamos a montar una empresa suya en mi comunidad. Busquemos la forma. Yo quisiera que la comunidad se vuelva socia de su empresa, que usted invierta en montar esa empresa en la comunidad. Yo como comunidad le garantizo a usted el 100% del mercado de su producto o servicio, que es lo que todo empresario necesita. Yo soy empresario, yo sé de qué estoy hablando. Una empresa que no tenga mercado no existe. Existen equipos, activos vivos, pero no existe mercado, no existe empresa. Pero además, que esa empresa en el territorio genere empleo de la comunidad, que forme personas de la comunidad para prepararlos como los nuevos gerentes de calidad, gerentes financieros, gerentes de sistemas, gerentes de mercado, para que vayan a montar otras empresas en el mismo sector o en otros en el mismo entorno territorial. Ahí hablo yo de lo que llamo capilaridad empresarial. Mire, joven, un país que no fortalezca sus ciudadanías y que no fortalezca su tejido empresarial es un país que queda en el peor de los mundos. Si no fortalece sus ciudadanías, queda en manos de una burocracia estatal pesada que termina tratándonos a los ciudadanos como hijos menores. Y entonces nos volvemos clientela y perdemos nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra capacidad propositiva. Y si acabamos el tejido empresarial, también, o quedamos en manos de los monopolios y los oligopolios que hoy el neoliberalismo ha regado por todo el mundo. Hoy día, yo acabo de comerme un almuerzo aquí y yo me preguntaba comiéndome esos frijoles, ¿de dónde salen? De Canadá. ¿Y ese arroz de dónde viene? ¿Viene de Bélgica o viene de Sudáfrica o viene de Argentina? Y el plátano que me comí viene de Ecuador o viene de República Dominicana. ¿Cómo así? En este país, ¿por qué no se puede producir comida? Entonces, todos esos temas son los que tenemos que trabajar. Por eso es necesario ciudadanía y tejido empresarial, porque ahí sí tenemos un gobierno que trabaja para garantizarle a la ciudadanía y al tejido empresarial que se muevan, que generen dinámica económica y social, y unos políticos que entendamos que nuestro papel es garantizarle a las ciudadanías y a ese tejido empresarial que puedan jugar el partido en condiciones lo más competitivas posibles. Y por último, en el tema de la corrupción, mire, sobre la corrupción todo el mundo habla. Eso es como hablar del amor. Todo el mundo cree saber qué es el amor. Eso solo se ve, eso solo se sabe cuando se vive. O se vive por el enamoramiento, o se vive por desamor. Aquí hay que hablar de la corrupción es con medidas. La primera que yo le he propuesto a los muchachos desde el estallido social: si ustedes fueron capaces de plantarle cara al Estado, a la clase política, a la clase dirigente del país, y nos obligaron a pensar y movieron los cimientos del país, plántense ahora para exigir que todo contrato público, óigame bien, de obra o de servicios que afecte un territorio tenga interventoría de la comunidad del territorio a través de sus juntas de acción comunal, de sus juntas administradoras locales o de cualquier organización comunitaria que se cree. Me va a decir un experto: no, es que la comunidad de Agua Blanca, de Llano Verde o de Poteo Grande o de Siloé no tiene gente formada en ingeniería civil o en ingeniería de materiales o en educación o en economía para hacer una interventoría técnica. Un momentico. Es que no se trata de que yo tenga que tener el técnico adentro. Yo como junta comunitaria puedo contratarla a ella, que es la experta, pero la contrato soy yo como comunidad. Y ella me da el reporte a mí como comunidad. Y somos nosotros como comunidad los que vamos a decirle al contratante, que es el alcalde o el gobernador o el ministerio, puede pagarle a este contratista. Pero hoy día yo me encontré en pleno estallido social colegios de Cali, por Dios, escuelas públicas donde habían pagado 5.000, 8.000 millones de pesos y no tenían agua potable, no tenían techo, no tenían puertas, no tenían energía eléctrica. A ver, dígame, ¿quién se robó la plata? ¿La mamá de Dios o la gente llamada de bien? Porque es desgraciadamente así. Entonces, esos son los temas con los que yo me quiero comprometer. Y como le digo yo a los muchachos, yo voy a jugar de buque rompehielos. El buque rompehielos se levanta en el mar
en el Mar del Norte, se levanta y clava para romper el témpano. Ese témpano se rompe para que entren los muchachos, o sea, ustedes, con sus propuestas, con sus proyectos, con sus sueños, con sus ilusiones, con su derecho a construir el país que les pertenece. Porque yo ya me he comido más almuerzos de lo que me voy a comer en el futuro, pero usted se ha comido mucho menos de lo que va a comer en los próximos 50 años. Así que verá si se queda quieto o si va a ponerse a trabajar por el país. Esa es mi propuesta en síntesis. Muchas gracias.